Dios. Amén. Vamos a ponernos ahí y vamos a poner nuestros oídos espirituales abiertos, listos para ver qué es lo que tiene el Señor para mí. Amén. Imagínate el Señor Jesucristo preparándose desde el domingo pasado, una palabra para traerles hoy a ustedes. ¿Usted se imagina? Él no tenía necesidad de eso, ¿sí o no? Él era Dios, Él es Dios. Es más, les voy a decir, Él es la palabra. Él es la palabra. Entonces nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a lo que dice la palabra en Juan 6:53. Él no tenía que prepararse porque Él venía a mostrar el reino de Dios a esta tierra. Traía el reino de Dios a esta tierra. Él era la palabra de Dios encarnada, el Hijo de Dios. Amén. El Verbo hecho carne. Amén. Nosotros sí tenemos que prepararnos. Aleluya. Entonces yo desde el lunes, desde que me bajo de aquí, estoy pensando, Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo le diga a tus hijos? ¿Verdad? Y ese es el trabajo, y esa es la búsqueda de uno, de preguntarle al Señor qué es lo que tienes para este tiempo. Y estos días es muy precioso porque hemos estado hablando algo que nos conviene a todos, que nos incumbe a todos. Es cómo vivir en esta tierra sabiendo que es este mundo, pero apartados del mal, como dice la palabra de Dios. Viviendo en esta tierra espiritualmente. Hemos venido hablando de eso, cómo vivir en esta tierra. Porque en esta tierra, en este mundo, hay principios, dijimos la semana pasada, hay estatutos, ¿verdad? Hay mandamientos para vivir en esta tierra como hijos de Dios. Amén. Y por eso domingo a domingo, lunes a lunes, martes a martes y todos los días está la palabra de Dios exhortándonos a través del Espíritu Santo cómo se vive santamente, cómo se puede vivir santamente en esta tierra. Amén. Y los domingos venimos aquí con el corazón dispuesto a escuchar qué más tiene para nosotros el Señor, para ser más santos, para ser más perfectos, para llegar a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Amén. Entonces hay un anhelo de nosotros de que seamos limpios. ¿Qué? ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino es que con guardar, no solamente con escuchar, es con guardar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Pero como les decía al principio, imagínense, Jesús dijo, y en eso tuvo un gran problema con lo que dijo acá en Juan 5:53. Mire lo que dijo. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué le parece? Mostrando un mundo espiritual. Y el 54 dice: y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo para el Padre, asimismo el que come, él también vivirá. El que me come, él también vivirá para mí. Mire, hermano, aquí el Señor nos dice y le dijo a ese pueblo, a todo el que estaba escuchando, un mensaje tan duro, tan fuerte, que dice la Biblia que muchos lo dejaron. Vivir en esta tierra es comer de la palabra, es vivir en la palabra, es respirar la palabra, es un mundo espiritual. Ahora, eso no lo está diciendo para allá, para el otro lado del sol, como dijimos la semana pasada. Esto lo está diciendo para este lado del sol, para esta tierra. ¿Y yo qué? Y yo lo resucitaré ya para allá, para el otro lado. En el día postrero yo lo resucitaré. Pero aquí entonces tendrá ¿qué? Tendrá vida. Y tendrá vida en abundancia, tendrá vida eterna. Es espiritual. Entonces hay principios, iglesia, para vivirlos aquí, en esta tierra. La única forma de vivir en esta tierra
es comiendo ese pan de vida. Como dice más adelante, ya no era el maná que los padres murieron en el desierto, sino que era el pan de vida, el maná espiritual, el que nos iba a alimentar a nosotros aquí en esta tierra, en este tiempo y para la eternidad. Jesucristo es el pan de vida. El que come de ese pan, entonces ¿qué? Vivirá. Amén. Amén. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermano, por la sangre de Cristo usted y yo estamos aquí. Satanás no nos puede tocar, porque nosotros corre el ADN de Dios, corre la vida de Dios. Amén. Hablábamos estos días, en estos mensajes, entonces, ¿cómo es que vivimos en esta tierra? ¿Cómo estos hombres quisieron vivir en esta tierra no con un espíritu religioso como los fariseos, y llegaron a Jesús? Y hablamos la semana pasada, hablamos de Nicodemo, y él preguntó: ¿cómo un hombre siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le respondió y dijo: de cierto te digo que no, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino del cielo, en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tremendo. Entonces en este tiempo nosotros somos ¿qué? Nuevas criaturas. Amén. Cuando recibimos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Hablando el apóstol Pablo allá en 2 Corintios: he aquí hago cosas nuevas para los que creen en mi nombre. Hay cosas nuevas para nosotros en este reino celestial. Pero hablamos de principios, de mandamientos, entonces, para vivir esa vida de gozo, esa vida de victoria. Amén. Esa vida que lleva a otras vidas a ver el gozo del Señor. Y el mismo Señor le dice ahí en Juan 3:13, le dice a este hombre, le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no solamente nos da a nosotros cómo vivir en esta tierra, en este reino, sino que también nos da a nosotros la autoridad de levantar el Hijo de Dios. Amén. Dice: como Moisés así levantó la serpiente allá, y usted conoce la historia en Número 21. ¿Cómo entonces levantó Moisés la serpiente allá en el desierto? Entonces así también es necesario, porque se estaba muriendo un pueblo que había salido de Egipto y estaba renegando allá en el desierto. Después que tenían comida, tenían maná del cielo, tenían protección de Dios. En la mañana entonces los acompañaba la nube que los cubría del sol. En la noche les daba calor, y entonces estaban renegando en la presencia de Dios. Imagínense. Y el Señor mandó un juicio. No, estamos cansados, estábamos mejor allá en Egipto, estando caminando con Dios, dándoles del pan celestial, maná del cielo, y estaban renegando. Hermano, ¿usted alguna vez se ha encontrado con alguien así? Que está en la bendición de Dios, que es un hijo de Dios, que está en la protección de Dios, y está renegando, hermano, que quiere volver al mundo, y usted y yo detrás de él cuidando como un babysitter para que no peque. Usted nunca ha estado así, y tener que tenerlo entretenido, embobado, para que no se vaya para el mundo. Está con uno, pero su corazón está allá en Egipto. Sí. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con este pueblo? Dios mandó unas serpientes ardientes, y aquel que lo picaba entonces moría.
Y este pueblo le dijo, hemos pecado contra Dios. Y vinieron y le dijeron, Moisés, hemos pecado contra ti y contra Dios. Yo me imagino que Moisés estaba haciendo el bobo, ¿no? Cuando estaban muriendo y no decía nada. Porque hay gente que se está muriendo y no dice nada. No pide perdón al líder, no pide perdón a nadie. Pero aquí no, Moisés, yo me imagino que Moisés estaba diciendo, estos se están muriendo. Pero cuando vinieron y dijeron, Moisés, hay un juicio contra nosotros, ¿tú no te das cuenta? ¿Tú no te das cuenta que nos estamos muriendo? Y entonces le pidieron perdón a Moisés, dice la palabra. Verso 5 del capítulo 21 de Números. Perdona a Moisés y perdona a Dios. Y va Moisés, intercede por ellos. Y el Señor le dice, mire, hágase una serpiente ardiente. Y Moisés se inventó una de bronce, que después siguieron con ese cuento, que simbolizaba y significaba perdón. ¿Qué era lo que iba a hacer Jesucristo? ¿Dónde iba a estar Jesucristo? Como dice aquí en este verso, dice, para que todo aquel que en él crea, así sea levantado. Alguien tiene que levantar al Señor. Alguien tiene que levantar esa cruz vacía, para recordarles, para mostrarles que alguien murió por ellos, que alguien murió por mí, y que ya no hay más sacrificio por el pecado. Dice, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le estaba diciendo el Señor, ¿a quién? A alguien que ya quizás estaba en el reino, alguien que estaba viviendo en el reino. ¿Te das cuenta que vivir en el reino también tenemos nosotros responsabilidades? No solamente, ay hermano, ya soy salvo y los otros se los lleva el diablo. No, espérate. Aquí hay responsabilidades. El Señor dijo ahí, así como Moisés levantó entonces, y como Jesucristo fue levantado allá en el Gólgota, amén, y exhibió públicamente, triunfando sobre Satanás, sobre la muerte en la cruz del Calvario, los exhibió a todos los enemigos públicamente. Y entonces cuando nosotros le volteamos la mirada a alguien, dice, mire esa cruz, y en esa cruz está el Hijo de Dios, está el Cordero sin mancha, y por esa cruz tú puedes ser salvo, por el que murió en esa cruz. Y quiere que te diga algo, esa cruz está vacía, porque Él está en los cielos, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por mí. Hay responsabilidades también en el reino, ¿o no? O nos hacemos los bobos. Ay, no, yo no. Que predique el pastor, que predique los líderes, que predique, no sé, pero yo no. Te están matando, allá estás parando. Como dice Romanos capítulo 1 verso 8. Amén. Que conociendo esa palabra, entonces el hombre, si lo estoy parafraseando, el hombre entonces ha parado de que otros conozcan. Por la maldad del hombre ha parado que los otros conozcan entonces el reino de Dios. Hay una responsabilidad muy seria. Amén. Así que ahora sí, esto es una introducción. Vamos al mensaje, porque estamos hablando del reino de los cielos, ¿sí o no? Estamos hablando cómo caminar en el reino de los cielos. Este mensaje continúa del anterior. Amén. Si ustedes me piden el título, vayan a YouTube y ahí lo tienen. ¿Verdad, pastora Marta? Y Steven, ahí está, es la continuación del mensaje. Pero tenemos que recordar y tenemos que poner en claro realmente cómo entonces tenemos que vivir en el reino de los cielos, aquí en esta tierra, más acá del sol, no más allá del sol. Más allá del sol, hermano, no se preocupe, porque ya se va a encontrar con Pedro, con Pablo, conmigo también y con todos ustedes. Pero aquí, hermano, necesitamos que usted se encuentre con vidas que necesitan de Cristo.
con gente, con personas que están atadas, con personas que están necesitadas, con personas que necesitan la salvación. Ya más allá del sol ya no hay nada que hacer, mi hijo. Todo está aquí, a este lado. Entonces la semana pasada le preguntó entonces este fariseo al Señor: ¿cuál entonces es el primer mandamiento? O por lo menos le dice entonces en Marcos 12:29. Hablamos la semana pasada entonces que Jesús le resumió esos 613 mandamientos que nadie había podido cumplir. Amén. Se lo resumió en dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Esto es sí, esto es no. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? O se lo recuerdo. Amén, se lo voy a recordar. Aquí hay misericordia. Amén. Ok. Dice, Jesús le respondió: ¿a quién? ¿Recuerdan? Al fariseo. El primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y dice el 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tremendo. ¿Recuerdan la semana pasada? Y el fariseo se fue y le dijo: por poco recibe entonces la vida eterna. Por poco, casi. Ahora, la pregunta de este día, o la pregunta de esta tarde, es: ¿cómo es posible amar a un Dios que es santo? Amar a un Dios, tener un amor, que fue lo que no me dejaron terminar ese tiempo. Y ya casi también, mire. Ay, Señor. Bueno, escuche pues. Ya desubican a uno. ¿Cómo es posible amar a un Dios santo? ¿Cómo es posible amar a un Dios que cuando Dios se quiere acercarse, entonces el pecado nos aleja? Dios quiere buscarnos y nosotros nos alejamos de Dios. ¿Cómo entonces es posible amar a un Dios que es santo? ¿Cómo puede un hombre amar a un Dios y aborrecer el pecado y servirle con todo su corazón? ¿Cómo? Dígame cómo. ¿A dónde? ¿Cómo se hace esto? Yo le tengo una buena noticia. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:19. Y esto es lo lindo del Señor, que nosotros pensamos que nosotros tenemos que amar a Dios, que tenemos que buscar. Y déjeme decirle, le traigo una noticia de parte de Dios este día, que está ahí en la Biblia, y hace 2000 años se dijo. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces el problema que tenemos aquí, ya el problema está resuelto, hermano. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Hermano, nosotros amamos a Dios. No es imposible, no es difícil amar a un Dios santo, a un Dios que el pecado huye de Él. Para nosotros, como hijos de Dios, sí podemos entonces amarlo a Él y amarlo con todo el corazón, porque ¿sabe qué? Él nos amó primero. Aleluya. Ay, a mí nadie me ama. ¿Te has escuchado eso? Ay, a mí nadie me quiere. Todo el mundo me aborrece. Todo el mundo. Usted viera cómo hablan de mí. Todo el mundo me vitupera. Mentirosos, mintiendo. Les traigo una buena noticia. No importa, mejor que hablen mal de usted. Lo importante que hay aquí es que, ¿sabe qué? Dios, el dueño de todo esto, te amó primero. Tú le has preguntado a alguien: ¿quién es su primer amor? ¿Quién fue tu primer amor? Y dice: déjeme pensarlo.
Sí, no, ni se acuerda uno. ¿Te acuerdas cuál es tu primer amor? Fíjate que no me acuerdo. Como quien dice, poco. Te tengo una buena noticia. Antes, tu primer amor es Jesucristo, porque Él fue primero, Él te amó a ti primero. Amén. Entonces, la pregunta entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos amar a un Dios que es santo? ¿Cómo entonces podemos nosotros amar a un hombre puede amar a un Dios que aborrece el pecado? ¿Cómo entonces puede servirle con todo su corazón? Es porque ¿qué? Es porque Él demostró su verdadero amor a nosotros, su fidelidad a nosotros, que aún siendo malos, ¿verdad? Aún siendo pecadores, Cristo, Él, tu Dios, el que te amó, Él murió por ti y murió por mí. No tenía ni derecho de morir por mí en esa cruz, pero a Él le plació, porque Él es un Dios que no miente, ni es hijo de hombre para mentir, sino que Él es santo en su santa morada. Y Él lo que dice lo cumple. Amén. Él lo que empieza, Él lo termina. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Yo quiero decirte, y yo comprendo tu silencio. Comprendo tu silencio. ¿Por qué te quedas callado? Te voy a decir, hay dos palabritas o un poquito más. Si nosotros no comprendemos que Él nos amó primero, es imposible llegar a comprender su gran amor. Ok, si nosotros, mano, ¿te acuerdas con lo que nos dice que tenemos que amarlo con qué? Con todo nuestro corazón. Amén. ¿Con todo qué? Con toda nuestra alma, sentimientos, ahí todo. Emociones. Tenemos que amarlo con toda nuestra ¿qué? Con la mente. ¿Y con toda qué? Nuestras fuerzas. Entonces, aquí te está diciendo, ¿comprendemos o no comprendemos que Él nos amó primero? Y cuando entonces comprendemos con la mente que Dios nos dio, que Él nos amó primero, entonces ¿sabe qué? Podemos comprender entonces el gran amor que Jesús tiene para nosotros. Hay muchos que venimos a Cristo, hermano, y venimos como todo, yo también, entonces, ahí yo también. Uno viene allá porque la droga, el alcohol, el pecado, póngale lo que sea, llegamos ahí acabados, ¿sí o no? Nadie nos quería, nadie. Las esposas estaban aburridas con nosotros, ya no nos aguantaban. La sociedad ni hablar. O sea, venimos ante el Señor, hermano, y la solución es que el Señor entonces me reciba a mí para yo darle lo mejor al Señor. Imagínate, todo acabado y todo así. Venimos y el Señor, vengo aquí, Señor, recíbeme. ¿Y el Señor qué? ¿Te recibió? El Señor me recibió. Amén. ¿Sí o no? Nos recibió a cada uno de nosotros. Pero ahí nos quedamos. Ay, qué lindo el Señor, precioso el Señor. Yo era un borracho, yo era esto, yo era aquello, pero hasta ahí. Lleva 20 años diciendo lo mismo y no pasa de ahí. Está muy agradecido con el Señor, pero no pasa de ahí. ¿Por qué no pasamos de ahí? Porque hasta que nosotros no comprendemos el gran amor que primero tuvo Dios con nosotros, que donde estábamos, a pesar de que estábamos alejados de Él, Él nos estaba cuidando. Él tenía propósitos para nuestra vida, porque Él dice que lo que estaba en su mano, nadie se los arrebata. Tú estabas en la mano de Dios. Dios tenía un trabajo que hacer contigo y conmigo. Entonces, hasta que nosotros no comprendamos con nuestra mente, no vayamos hasta allá y veamos qué gran amor y tan poderoso amor que tiene Jesucristo, nunca entonces podremos ser agradecidos ni comprender realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Simplemente estamos ahí
agradecidos. Sí, me sacó, pero no vamos más allá. ¿Cuál entonces es ir más allá? Es predicar el reino de Dios en esta tierra. Así como Moisés levantó esa serpiente, así también el Hijo de Dios se ha levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el trabajo de nosotros es ir y levantar al Señor Jesús para que otro lo vea, para que otros tengan vida eterna, no solamente para nosotros, para que nosotros nos quedemos ahí tranquilos, muy felices y muy agradecidos, y el mundo se pierda. Hay responsabilidades en esta tierra, iglesia, de vivir en el reino. Tenemos que ser agradecidos, o no somos agradecidos. El miércoles pasado predicábamos en la célula y hablábamos del Salmo 139, porque es necesario que tú y yo recordemos entonces cada momento, que cada situación donde Jesús, donde el Señor estaba trabajando en nuestra vida. Es bueno recordarles, es bueno que nos recuerde a nosotros el cuidado que ha tenido el Señor con nuestras vidas. Es necesario, porque de pronto nosotros entonces nos creemos que somos ya grandes y que estamos aquí porque no lo merecemos. ¿Usted no le ha preguntado eso a un hijo teenager? ¿Qué vas a ver tú? Si yo lo sé todo. Ya son grandecitos, ¿no? No, tú ni hablas inglés. La pronunciación tuya, too bad. O sea, muy mala, pues, muy mala. A mí hasta me da pena ir a pedir a McDonald's cuando van mis hijos ahí. Menos mal que le ponen esos números. Number 4, number 3. No se dice 3. Ok, ese, 3. O sea, ya se la saben todas. Todas se la saben. Ay, ¿por qué no hablaban cuando estaban chiquitos? Cuando le tocaba a uno cambiarle el pañal, darle la pacha. Ay, no, ahí sí, no, ahí sí, ahí está. Ahí sí, ¿quién era el que lo cuidaba? ¿Quién cuidaba a ese niño? Que ahora quiere saber más. De pronto se nos va subiendo esa soberbia. Y no lo digo por los teenagers, por nosotros también. Ya no creemos que predicamos mejor que Dios, que somos más buenos que Dios, que tenemos más gente que nos siguen que Dios, que la iglesia de nosotros es la mejor. No hay nadie, no hay ninguna iglesia como esta, aleluya. ¿No le parece? Llegamos hasta eso. Y el Señor tiene que recordarnos a nosotros, tiene que llevarnos a nosotros a recordarnos de dónde Él, cómo no, para poder entender este gran amor que el Señor nos tiene que volver a recordar a nosotros de dónde entonces, cómo el Señor nos formó a nosotros. Y el Salmo 139, el salmista se dio cuenta de esto. 130, el salmista se dio cuenta de esto. ¿De qué se dio cuenta? ¿De quién era Dios? Es que para amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, tú tienes que saber quién es tu Dios. Para tú y yo entender eso, tenemos que conocer. Por eso el Señor al principio, ¿qué les dije? El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. En pocas palabras, está frito, está acabado, no sirve. El que no conoce mi palabra, el que no la come, el que no la hace de él, vida de él, entonces, ¿sabe qué? No tiene vida eterna. No tiene vida aquí, ni aquí tiene vida. Le está diciendo que recuerda que yo soy entonces tu alimento. Amén. Que yo soy tu comida. Que tú vives espiritualmente es porque comes de esta palabra, de este verbo. Amén.
Entonces, vivir en el reino de los cielos, en esta tierra, entonces es una dependencia de Dios, es comer de Dios, es vivir pegado a Él. Para nosotros entonces poder amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo. Imagínense que nos tengan que levante las manos, alaba al Señor. Y levante las manos. Levante las manos. Ahora si te viene un atracador, levanta las manos. Yo he puesto aquí mismo y hágale, ¿qué quiere? El Señor quiere que tu voluntad, tú digas, vamos a orar al Señor. Listo. ¿Cuántos hay? Vamos a orar al Señor. Dele. ¿Qué hay que hacer? Yo estoy listo para orar al Señor. Es que yo conozco a mi Dios. Imagínense que uno tenga que rogarles para que vaya a un discipulado. Hermano, yo lo entiendo. Uno cuando es niño tiene que darle la comida así a la fuerza. ¿Sí o no? ¿O qué niño aquí cuando a los 3 meses ya estaba comiendo solo? No, está bien. Pero lo lindo del Señor nos lleva a una célula, ahí nos enseñan la palabra, amén. Después nos llevan a un discipulado y nos siguen, pero ya 30 años en un discipulado. Ya vas por el snack, ya no va. No, eso sí les gusta que les predique así, ¿no? Eso sí les gusta. Escuchen, es la comida. Imagínense que el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel no iba a recoger el maná ese día, al otro día mi hijo se quedaba sin comida, porque si guardaba se podría. O sea, la comida que la comida era diaria, tenía que recogerla diaria y comérsela. No podía guardar excepto el día del fin de semana, para que guardaban para el día de reposo. Pero no, mire, la comida, este reino espiritual, así como es este reino aquí en la tierra, para usted vivir tiene que comer, ¿sí o no? Amén. Usted está pensando ahora en la comida que va a ir allá donde va a ir, ya sé, ya conozco su corazón. Ya ni están poniendo cuidado aquí, está pensando qué bueno que nosotros fuéramos así también para la comida espiritual. Que estuviéramos meditando, ¿qué me dijo el Señor? ¿Qué voy a comer? Ay, sí, Señor, la palabra que tú dices ahí. Ay, y está, y falta, y este es el desayuno, falta el almuerzo, y falta la comida. Y hay otro que repetimos por ahí a las 12 de la noche también. ¿Y está uno qué? Está comiendo. El pueblo de Israel tenía todos los días que ir tenía que ir. Era la obligación de ir ¿a qué? A traer su comida. No se la traían ahí. Ay, vamos a abrir la carpa para que caiga por aquí. No, tenía que ir a traer la comida. Hermano, en el reino de Dios, en este reino espiritual, usted tiene que ir a buscar la comida todos los días. La única forma de no ir a buscar la comida es cuando usted es niño. Los niños hay que darles la pacha. Usted le dicen la pacha. Para nosotros pacha es la esposa de Pacho. En mi país. Me están viendo en Colombia, yo sé que se están allá riendo. Pacha es la esposa de Pacho. Para nosotros es biberón, tetero, ¿verdad? Es tetero. Es lo mismo, o sea que ninguno de los dos gana aquí, es lo mismo, es la misma cosa, es el varo, pues el varo, la cosa es. Escuche, cuando es niño, tenemos que darle la pacha, tenemos que darle la esposa de Pacho. Pero cuando ya va creciendo, ¿dónde se va viendo ese crecimiento? ¿Dónde? Al paso que ¿qué?
al paso que se va alimentando bien, al paso que va comiendo. ¿Dónde? En el reino. Entonces es una obligación. Por eso el apóstol Pablo allá en Hebreos 5 habla y dice: ustedes ya debieran de ser maestros, ya debieran de enseñar la palabra, y ahora tienen que volver a empezar en los rudimentos de la fe, a darles leche, a darle comida no sólida. Pablo tenía también ese problema ya con los discípulos. Entonces nosotros en el reino de los cielos, escucha, este reino, como decía, no es comida ni bebida, sino que es poder, demostración en el Espíritu. Este reino es espiritual. Entonces, para vivir en este reino, entonces tenemos que nosotros entonces saber nosotros que realmente ser agradecidos, y nosotros, el Señor, cómo ha tenido cuidado con nosotros. Los dejé en el Salmo 139, que se me olvidó, ¿no? Dice Salmo 139:1. Escucha lo que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hermano, escucha, Dios conoce todo. Imagínese, todo ya lo tiene el Señor. ¿De quién? De nosotros, de sus hijos. El 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermano, ya es una persona que está grande, que reacciona, que acepta, que tiene un encuentro con el Señor. Y dice: Señor, esto es demasiado. Qué conocimiento, Señor. Es demasiado para mí, Señor, lo que tú has hecho. Tú eres grande, Señor. ¿Quién puede decir eso? Que Dios es un Dios grande. Cualquiera dice que tiene un Dios grande es aquel que Dios se le ha revelado realmente su amor, y puede decir: Señor, tú eres grande, y de esta situación tú me vas a sacar, porque tú eres más grande que esta situación, tú eres más grande que esta enfermedad, tú eres más grande que esta necesidad, tú eres más grande que todo, tú eres maravilloso, tú eres maravilloso. ¿Será que Dios no te escucha? ¿Será que Dios entonces no dice ahí el 7: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en lo extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú me formaste en las entrañas de mi madre. En las entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Hermano, el apóstol Pablo dijo: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero un día me tocó dejar de ser niño. En el reino, en este reino espiritual, tenemos que dejar de ser niños. Ahí está. El salmista se dio cuenta: estoy maravillado. Es que esto no lo puedo entender. ¿O alguien puede entender esto? Solo aquel que ha recibido ese amor, alguien que se le ha revelado el Señor. Dice: no fue encubierto de mí mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Se dio cuenta, el salmista se dio cuenta quién es Dios. El santo Job,
que dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 48 y 49, él se pone a preguntarle a Dios cosas y le dice: ¿dónde estabas tú? ¿Tú crees que es tan grandecito? Cuando yo estaba formando, léaselo, esos 2 capítulos, reclamándole a Dios. Cuando estaba fundando, estaba echando las medidas de la tierra, ¿dónde estabas tú? No, pero ahorita nosotros nos creemos muy grandes, hasta teólogos nos formamos, nos volvemos, sabemos más que Dios. Y no digo que es malo, no, amén, con humildad, pero reconociendo quién es Dios, reconociendo quién es Dios. ¿Dónde se aprende eso, muchachos y muchachas y preciosas hermanas? ¿Dónde se aprende eso? En el reino. Esto es espiritual. Las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Ahora, ¿cómo entonces el apóstol Pablo pudo hablarles a una iglesia que estaba empezando, a una iglesia que estaba empezando a caminar en el reino de los cielos, aquí en esta tierra? ¿Cómo le habló? ¿Cómo le habla? Y le dice así, en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Hermano, ahora le voy a decir qué quiere decir la palabra despojados. Le voy a hablar en griego, en arameo. Dice: despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escucha: y renovados en el espíritu de vuestra ¿qué? De vuestra mente. Renovados. Hermano, si algo tiene que renovar uno, es esto. Esto te traiciona, hermano. Si algo te entra aquí y lo bajas aquí, estás frito de maldad, algo malo. Lo recibes aquí y das a luz el pecado, te mata. Esto hay que cuidarlo. Dice renovados, renovados. Pero antes de decir renovados, quiere decir que ¿qué? Despojados. ¿Despojados de qué? Del viejo hombre que está viciado, ¿o no? ¿O no? ¿Sabe qué dice la palabra? Pero se lo voy a terminar, es ese. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. ¡Wow! O sea que usted y yo, para vivir en este reino, para caminar en este reino, tenemos que despojarnos. Usted no puede estar con un pie en el mundo y con el otro en el reino celestial. Tengo una noticia: no se puede. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama tibio. A veces sí y a veces no. ¿Se acuerda la cancioncita, ese corito? A veces sí, a veces no. ¿Así se acuerda? Eso no es así, es sí o no. Porque el Señor dice tibio, tibio, tibio. La condición de tibio es la condición que Dios nos vomita de su boca. Él dice: prefiero que seas frío o caliente, de una. Prefiero que seas frío o caliente. Tibio, dijo a la iglesia de Apocalipsis, no. Tibio es el estado donde Satanás quiere tenernos a nosotros, en la iglesia y en el mundo. Ay, qué lindo. En semana, toda la semana pecamos y el domingo empatamos y arreglamos las cosas con Dios aquí. Qué lindo. Toda la semana maldecimos y dañamos ya. Ay, no, yo voy a la célula y ahí el Señor me perdona. Si no me perdona en la célula, pues en la iglesia me va a perdonar. Voy el domingo. No funciona así. Despojados, despojados, despojados. Filipenses 2:5: haya pues en vosotros
Escucha, Jesús, el Señor Jesucristo, dice: Jesús hombre, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, si alguien tenía que sentirse orgulloso, hermanos, o un orgullo santo, pues era Jesús. ¿Y sabe qué le pasó a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de todo eso. ¿Se hizo qué? Siervo. Se hizo hombre como nosotros, siendo Dios. Y hay unos que cambiamos la vaina, cambiamos la cosa. Somos hombres y nos creemos Dios. Se despojó. La palabra despojar es una palabra en griego que es keno. En griego se escribe así, un poco de palitos y unas bolitas y así, ahí chiquititas. No le puedo decir cómo es. Keno, no, K-N-O-O. Porque si usted me va a hablar en griego, yo voy al griego y un poco de palitos y cositas y yo no entiendo nada. Pero keno quiere decir es el vaciarse de la propia voluntad y llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios y a la palabra. Escucha, esa palabra significa que es el vaciarse de la propia voluntad tuya. Escucha, la voluntad tuya y la mía, para llegar a ser completamente ¿qué? Receptivos a la voluntad de Dios y la palabra. O sea, no hay una forma de recibir la palabra si usted no está vaciado, hermano. Si yo no estoy vaciado, no de plata, de allá de adentro, para yo poder recibir en este reino espiritual donde nos movemos, para yo poder recibir la palabra de Dios, lo que yo te estoy diciendo ahí de parte de Dios, tú y yo tenemos que vaciarnos de todo pensamiento humano, de toda cosa del mundo, de toda atadura, de todo. Tenés que dejar todo, despojados del viejo hombre. Quítalo, apártalo, que también es para que tú y yo podamos recibir, entonces llenarnos espiritualmente. ¿De qué? Llenarnos espiritualmente de la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Cómo entonces podemos tú y yo amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Es cuando nosotros entonces en este reino ya nos vaciamos. Que sí nos vaciamos. Que no quiere decir totalmente. ¿Sabe qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. Esto yo lo voy a dejar, pero esto no. De esto vacíese. El reino de Dios es espiritual, no es carnal. El reino de Dios es para que tú ¿qué? Crezcas. ¿Para qué? Así como Moisés levantó esa serpiente de bronce, así también tú y yo levantamos el Hijo de Dios, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, escucha,
y tenga vida eterna. Eso no está para el otro lado, eso está para acá. ¿Quién va a levantar a Jesús en este tiempo si no es la iglesia? ¿Quién va a levantar el nombre de Dios en este tiempo si no eres tú y no soy yo? ¿Quién va a predicar el nombre del Señor en este tiempo espiritualmente? Oh, déjame, tú y yo, con carne no se predica, con orgullo no se predica, con palabras humanas no se predica. Esto se predica en lo espiritualmente, levantando el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor quiere eso. La iglesia que se va con el Señor. El Señor viene pronto por la iglesia. El Señor está preparando una iglesia santa aquí en la tierra, no en el cielo. Ya en el cielo ya la santificó. La iglesia que se va con el Señor la prepara aquí en la tierra, iglesia. Es aquí donde el pueblo de Dios lo prepara para un día entonces irse a las bodas del Cordero. Si nos tienen que meter la palabra a la fuerza, como a los niños cuando le dan esas compotas que saben bien malucas. Yo no sé si usted ha comido eso, horrible, pero a la fuerza se la mete. Pues si tenemos que meter la palabra, hacia la fuerza se la metemos. Pero que Dios quiere que usted y yo nos vamos a la presencia de Dios. A veces es amarga, a veces es fuerte, a veces nos confronta, pero nos hace caminar derecho. Lumbrera a mis pies es tu palabra, para caminar, Señor. No hay otra forma. Si te invitan a una célula a escuchar palabra, hermano, diga no quiero ir, y el líder agárrelo a las malas y métalo a ese carro. Es un niño. Un discipulado, no importa que tengamos que decirle, si no va al discipulado no sirve, porque esa es la regla. ¿Cómo va a ir a dar aquí a la iglesia en un ministerio si ni ha recibido? ¿Cómo? Y se ponen bravos con los líderes. No, si no va a un discipulado, escuche, que le van a dar palabra de Dios para que espiritualmente usted vea a otro. No se ponga bravo, al contrario, dele gracias a Dios que aunque sea las malas te están metiendo. Y si aquel que todavía no sabe si está aquí, si está allá, empiece. Dios te está hablando. Dios te está diciendo que esto es espiritual. Y Dios estableció a la iglesia. Escucha, Dios estableció a la iglesia. Ahí dice, estableció entonces apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, con el fin de, y pastores, con el fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra en el ministerio. Ahí es donde se perfecciona a los santos para la obra en el ministerio. Entonces, la cuestión aquí es no que no creemos en Dios. Yo creo que todos aquí creemos en Dios. Aún la Biblia dice que el diablo cree y tiembla. El caso aquí es qué tanto amor usted y yo le tenemos a Dios. Qué tanta pasión hay en nosotros, como dice la palabra de Dios, que no nos avergoncemos de Él. Que el que se avergüenza de mí aquí en la tierra, yo también me avergonzaré de Él allá en los cielos. No yo, los ángeles también. Ay, qué pena. Ay, mira quién viene ahí. Señor, mira quién viene ahí. Ni lo mires. El que se avergüenza. ¿Sabes por qué? Entonces nosotros nunca nos vamos a avergonzar del Dios que tenemos, de mi Jesucristo. ¿Sabes por qué? Por el amor que yo le tengo, por la pasión que yo le tengo, por lo que yo vivo en Él, por lo que Él es para mí, por lo que Él, como dice el Salmo 139, me sacó desde allá. Y todas esas cosas
chiquito yo no podía, pero ahora grande lo entiendo. Todo estaba escrito en el libro de la vida, sin faltar una de ellas. Entonces reconozco, ahora que estoy grandecito, usted que está grandecito ahora, reconózcalo. Reconozca que es Dios, que el amor de Dios fue primero. El primero te amó.